principio de legalidad. Impone que la administración pública esté sujeta a ley y se encuentra su fundamento en esa. El nivel formal indica que las necesidades, que la actividad de los poderes públicos encuentran su propio fundamento en la ley. No puede ser apartado administrativo ni atribución de poderes sin base en la ley. En el nivel sustancial, la administración no solo debe actuar dentro de los límites y con una base a una disposición de ley, sino también a un cumplimiento de una disciplina sustantiva requerida por ley. En el ordenamiento jurídico peruano, este principio está previsto en el artículo 4, numeral 1 del TUO de la Ley 2744-4, que indica que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidas. Bueno, pasamos al segundo principio, que es el 2. Principio de interés público. De acuerdo con este principio, la administración pública desarrolla su actividad orientada a la consecuencia de fines colectivos que se le atribuye el propio ordenamiento general. En el fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 0090-2004, Tribunal Constitucional Perú, define que el interés público en los siguientes términos. El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende es sinónimo y equivalente al interés que genera en la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. Por otro lado, la administración estatal, constituida por órganos jerárquicos ordenados, asume que el cumplimiento de los fines del Estado, teniendo en cuenta la pronta eficacia y satisfacción del interés público. Ahora bien, observamos que el interés público implica que las autoridades administrativas tengan el deber de proteger y defender los derechos fundamentales de las personas. El fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, recaída en el expediente 0569-2003, indica lo siguiente: tal circunstancia general del cumplimiento del deber oficializado por parte de los órganos públicos, a medida que se existe la inexorabilidad necesaria de satisfacer el interés público, de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. Tercero, principio de buena administración. Implica que la actividad de administración pública está necesariamente orientada al ciudadano, del interés público y deber cumplir con los criterios de eficacia y eficiencia. En el preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración pública, se indica que la buena administración pública es, pues, una obligación inherente a los poderes públicos cuya virtud que el hacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas, la dignidad humana, de forma de actuación administrativas que armonicen criterios y objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, ya sean prestadas en el plazo razonable. Cuarto principio, principio de autotutela. Por autotutela se entiende que la potestad legal se otorga a las entidades públicas para ejecutar sus propios actos sin necesidad de obtención a una orden judicial. La autotutela o acción directa es una facultad prevista en la ley que permite a la administración pública hacer justicia por sí misma. Este principio también justifica la creación de nuevos tribunales administrativos que a su actuar pueden emitir actos administrativos que decidan un conflicto de intereses que posteriormente se puedan sujetar a un procedimiento de ejecución coactiva. El principio de autotutela halla su correlato en la ejecutoriedad del acto administrativo previsto en el artículo 203 del TUO de la Ley 2744-4, que indica lo siguiente: los actos administrativos tendrán de carácter ejecutorio, salvo a la disposición legal expresa en un comentario, mandato judicial o que estén sujetos a una condición o plazo conforme a la ley. Quinto principio, la subsidiariedad. Este principio social y legal establece que la intervención de los organismos públicos locales, ya sean gobiernos regionales o gobiernos locales,
tanto hacia la ciudadanía como hacia las entidades y subsidiariedades administrativas subyacentes, es decir, la intervención y organismos supranacionales hacia estos miembros. El principio de subsidiariedad establece las actividades administrativas realizadas por la entidad territorial administrativa más cercana de los ciudadanos. El ordenamiento jurídico peruano, en el principio de subsidiariedad, está definido en el literal F, artículo 4 de la Ley 2778, ley que base a la descentralización, que indica lo siguiente: las actividades del gobierno en sus distintos niveles, mayor eficacia, efectividad y control de población si se efectúa descentralizadamente. La subsidiariedad supone que exige la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, ya sea equilibrada y adecuada, la mejor prestación de los servicios del Estado y de la comunidad. Sexto principio de la adecuación. La adecuación significa la capacidad de un determinado nivel de gobierno para poder abordar los problemas subyacentes en las competencias en cuestión de vez en cuando. Este principio de adecuación establece que la entidad organizativa parcialmente titular de una potestad administrativa debe contar con una organización adecuada para garantizar el ejercicio efectivo de dicha potestad. La adecuación debe ser considerada tanto con respecto a la entidad única como respecto a la entidad asociada a otras entidades. Para este ejercicio de las fundamentales administrativas, el artículo 7, numeral 7.2 de la Ley 2778.3 de las bases de descentralización indica lo siguiente: el Gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tienen en su respectiva circunscripción territorial. 7. Principio de diferenciación. Este establece que el legislador, al asignar una potestad administrativa en las entidades públicas u órganos administrativos, deben considerar las características de las entidades u órganos administrativos receptores, tales como las características demográficas, territoriales, asociativas y estructurales, que pueden variar incluso significativamente en la realidad del país. Este principio se relaciona con el criterio de provisión previsto en el literal C del artículo 14 de la Ley 2778.3 de la Ley Base de la Centralización del Perú, que indica lo siguiente: toda transferencia o delegación de competencias deberá ser necesariamente acompañadas de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, directamente vinculados a los servicios transferidos y que aseguren su continuidad y eficiencia. 8. Principio de publicidad y transparencia. Este debe permitir que los ciudadanos puedan informarse de sus actividades. De hecho, reconoce a todos los ciudadanos que tienen derecho a acceder a dichos documentos administrativos, pero sin embargo, no todos los documentos son accesibles, ya sean los amparos por secreto del Estado, no son los indicados por el gobierno por su propio decreto, entre otros. 9. Principio de prevención. Es un principio de acción administrativa que resume recordando dicho que es más vale prevenir que lamentar. En el ordenamiento peruano, verbi gratia, el artículo 6 de la Ley 2861.1, Ley General del Ambiente, define como el principio de prevención los siguientes términos. La gestión ambiental tiene como objetivo prioritario. Vamos con el 10º, principio de precaución. Aplicar este principio de precaución significa optar medidas de protección y prevención incluso cuando no absolutamente seguro un fenómeno en particular sea nocivo, pero al mismo tiempo existe una duda científica confiable de que pueda serlo. Es importante subrayar, sin embargo, que su afirmación no debe traducirse de modo alguno en la posibilidad de dar seguimiento a sugerencias de temores o desprovimiento de fundamento de verbia gratia. Tenemos el artículo 7 de la Ley 2861.1, Ley General del Ambiente, que define el principio precautorio de los siguientes términos, siendo: cuando haya peligro de daño o grave irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para proteger la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del medio ambiente. 11. Principio de proporcionalidad.
La aplicación de este principio debe evitarse que se opten medidas de protección excesiva e injustificadamente invasivas y restrictivas de la libertad de la persona, y en caso de compresión de libertades económicas, también discriminatorias y falseadoras de la competencia. El artículo 66, inciso 10 del TUO de la Ley 2744-4 establece lo siguiente: son derechos de los administrados con respecto a los procedimientos administrativos los siguientes. Inciso 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo de forma menos gravosa posible. 12. Principio de la impersonalidad. Establece que el deber de imparcialidad en la defensa de los intereses públicos, impidiendo discriminaciones y privilegios indebidamente dispensados a los particulares en el ejercicio de la función administrativa. Asimismo, las actuaciones de los servidores públicos es imputado al Estado. Ergo, estas actuaciones no deben ser atribuidas a la persona física del servidor público, sino a la persona jurídica, estatal, que se le encuentra legado. Principio 13. Principio de imparcialidad. Este se debe entender como un deber de evitar desigualdad de trato de los ciudadanos, tanto como una prohibición de cualquier forma de favoritismo hacia algunos sujetos, como al igual del derecho a todos los ciudadanos a acceder a un servicio que presta la administración pública, se sustenta en pleno respeto a la justicia. 14. Principio de responsabilidad. El artículo 4, numeral 1.18 del TUO de la Ley 2744-4 describe el principio de responsabilidad en los siguientes términos. La autoridad administrativa está obligada a responder por daños ocasionados contra los administrados, consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme a lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actos y de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 15. Principio de control jurisdiccional. Este principio otorga tutela jurisdiccional a partir de frente a los actos administrativos de la administración pública. Contra los tales actos siempre es posible apelar al juez para la protección de los derechos inherentes, legítimos y lesionados. 16. Principio de verdad material. La administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados a acercarse a tales hechos, ni la máxima investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos. La circunstancia de no deber ha sido alegados a probar todas las partes. 17. Principio de buena fe. Como su nombre le dice, buena fe. Es la confianza, la cooperación y la lealtad de la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos que orientarán el procedimiento administrativo. La buena fe se presume en la existencia de la mala fe y se prueba. Que el ordenamiento peruano, el artículo 4, numeral 1.8 del TUO de la Ley 2744 indica que la autoridad administrativa y los administrados, sus representantes o abogados en general, todos participen del procedimiento a realizar sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo y la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no pueden actuar contra sus propios actos, salvo supuesto de revisión de oficio complementados en la presente ley. Ninguna relación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. 18. Principio de informalismo. El principio de informalismo es la excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente en el procedimiento administrativo. Se aplicará este principio del informalismo en favor del administrado, siempre que se trate de la inobservancia de la exigencia formales no esenciales y que no puedan ser cumplidas posteriormente. 19. Principio de impulso de oficio. La administración pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que amedie el interés público.
Las autoridades deben dirigir e impulsar el oficio de procedimiento y ordenar la centralización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y la resolución de las cuestiones necesarias, por lo que se debe garantizar el impulso e instrucción de oficio sin perjuicio a la participación de los interesados en las actuaciones. Por último, 20. Principio de gratuidad. Los particulares solo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la administración pública, en cuanto la ley o norma jurídica expresadamente lo establezca. Por otro lado, este principio también implica que el procedimiento administrativo, las actuaciones, deban practicar los órganos de la administración del Estado. Serán gratuitas por los interesados, salvo disposición legal en comentario. Por último, llegamos a una conclusión que el principio general del derecho administrativo es la fuente del sistema jurídico administrativo y la norma rectora para la aplicación e interpretación de los reglamentos administrativos. No enumere los enumerus clausus, sino los enumerus aperterus, el principio de importancia, el principio de legalidad. Los organismos administrativos deben respetar las disposiciones legales y principios de intereses públicos. Los organismos públicos deben actuar de acuerdo a los intereses de toda sociedad y deben proteger los intereses privados a voluntad. Principio de legalidad. Sometimiento de las entidades públicas a la ley y al derecho. Teorías de vinculación positiva y la vinculación negativa al derecho. La finalidad de la actuación de la administración pública al servicio de los intereses generales, potestades regladas y potestades discrecionales. Bueno, pasamos a la segunda, que es el principio del debido procedimiento. Las garantías del debido procedimiento jurisdiccional son aplicables en el íntegro procedimiento administrativo. Para la CIDH y el Tribunal Constitucional del Perú, sí, pero para las interpretaciones restrictivas del ámbito del derecho administrativo existe el debido procedimiento. Formular alegaciones, defensas. Derecho a ser oído y derecho a ofrecer prueba. Como tercer principio tenemos al principio de impulso, de oficio. Este principio dice que las autoridades deben dirigir e impulsar el oficio del procedimiento, recoger el principio inquisitivo, caso especial, abandono del procedimiento. En el cuarto principio tenemos al principio de razonabilidad. En las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites y facultades atribuidas y manteniendo la debida proporción entre medios y empleados de los fines públicos. La proporción de los medios a ser empleados con los fines de ser conseguidos en la actuación administrativa y sobre todo en casos de actuaciones material, ejecución forzosa de los actos administrativos. Como quinto principio tenemos al principio de la imparcialidad. Imparcialidad, la administración, es decir, el juez es parte del procedimiento, consiste en el deber de actuar del funcionario neutralmente, sin tener favoritismo. El funcionario debe actuar con objetividad, con equidad entre el servicio del interés general, no actuar a favor propio ni a favor de una persona en particular o una persona determinada. En el sexto principio tenemos al principio de informalismo. Bueno, en este principio nos da a saber que las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable, admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Conexión también con la ausencia de preclusión y el procedimiento de excepción. Procedimientos trilaterales. Después viene el principio
de presunción de veracidad. Este consiste en el deber legal de suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones del procedimiento que intervenga, tanto como las relaciones de la administración pública con sus agentes o como el público. Otro sería que constituye la tradicional duda o excepcionismo a la autoridad, sobre todo los administrados. Pueden extinguir dos alcances de este principio. Uno amplio, que dice que cuando sus efectos influencian a todo un procedimiento administrativo determinado íntegramente de su diseño, como proceden los procedimientos de aprobación automática. El principio que le sigue es el principio de conducta procedimental. Todos los participantes del proceso realizan sus respectivos actos de procedimentalismo, guiados al respeto mutuo y la colaboración de la buena fe. Tiene su origen en el principio de confianza legítima, del principio de buena fe. Seguido a este principio viene el principio de celeridad. Acá las actuaciones administrativas deben de ser celeres y cumplir con los plazos establecidos en el caso de inactividad técnica del silencio administrativo. Inactividad formal del silencio administrativo negativo, silencio administrativo positivo, inactividad material por omisión, proceso constitucionales, acciones de cumplimiento de amparo por omisión. Luego le viene el principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez y al factor resultado de la administración. Debe ser cautela el interés público y favorecer a la sociedad en su conjunto. Este principio general es en que engloban a su vez a otros principios, ya sea el informalismo, simplicidad, celeridad y la conservación del acto del procedimiento. Después tenemos al principio de verdad material. Conforme a este principio nos da a conocer que las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación y al esclarecimiento de hechos reales, producido y a constar la realidad independientemente como haya sido alegadas y en su caso aprobados por los administrados. El principio se sustenta en los procedimientos administrativos, no tratan de resolver conflictos. Después tenemos al principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias para los administrados para acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo aquellas que efectúen la intimidad personal vinculadas a la seguridad nacional o a las que expresen o sean expresamente. Administración abierta, régimen de audiencia pública, acceso al expediente, derecho a la información producida por las entidades públicas. También tiene transparencia de administración pública. Luego de este principio nos sigue el principio de simplicidad. Acá dice que los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminar toda complejidad innecesaria. Esto quiere decir que los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue por cumplir el principio de uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando excepciones a los principios generales. No serán convertidos en regla general. Toda diferencia debe basarse en criterios objetivos debido a ser sustentados. Después tenemos el principio de predictibilidad. Este nos dice que la autoridad administrativa deberá brindarnos a los administrados
o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo que tal su inicio de administración pueda tener una conciencia bastante certera, a la cual el resultado final que se obtendrá será el principio de privilegio de controles posteriores. Dispone que la tramitación de los principios administrativos se sustentan en la aplicación de fiscalización posterior, reservándose a la autoridad administrativa el principio de comprobar la veracidad de la información presentada en el cumplimiento de la normativa sustantiva y aplicar a las sanciones permanentes en el caso de la información. Todos estos conceptos no hacen referencia a principios del procedimiento administrativo, sino a que constituyen técnicas de actuación administrativa derivadas al principio de eficacia de la administración. Tenemos al siguiente principio, que es el principio de no incluidos. Bueno, este nos da a conocer que la desconcentración de procesos decisorios, descentralizaciones, eficiencia, hermano de eficacia, pueden apuntar al uso de medios, recursos para la actual estatal en coordinación. El principio del procedimiento es el principio que le sigue. Este tiene una entidad distinta, tanto formal como sistemática, dentro del artículo 230 de la LPGA, legalidad debido al proceso, racionalidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, principios del procedimiento administrativo, principios del ordenamiento sancionador,